El 28 de enero de 2026, dos diputados locales de Movimiento Ciudadano fueron emboscados a plena luz del día en las calles de Culiacán, Sinaloa. Los disparos resonaron en el Malecón Viejo, mientras los legisladores circulaban rumbo al aeropuerto después de salir del Congreso Estatal. Sergio Torres Félix recibió un balazo en la cabeza que lo dejó al borde de la muerte. Elizabeth Montoya perdió un ojo por los impactos. Un escolta resultó herido al intentar repeler la agresión. Pero lo más escalofriante de este ataque no fue la violencia en sí, sino la sofisticación tecnológica detrás de la emboscada. Cámaras ilegales vigilaban cada movimiento de las autoridades. Radios coordinaban el ataque con precisión militar. Drones sobrevolaban la zona como ojos en el cielo. Hoy, 6 días después, las fuerzas federales capturaron al hombre que orquestó ese sistema de espionaje criminal. Su detención revela cómo los chapitos convirtieron a Culiacán en un laboratorio de vigilancia del narcotráfico. Para entender la magnitud de este ataque, primero debemos conocer a las víctimas y el contexto de violencia que envuelve a Sinaloa desde más de un año. Sergio Torres Félix no era un diputado común. Como presidente estatal de Movimiento Ciudadano en Sinaloa, Torres representaba una voz crítica contra la inseguridad que azota al Estado desde septiembre de 2024, cuando estalló la guerra interna entre las facciones del cártel de Sinaloa conocidas como los Chapitos y la Malliza. Elizabeth Rafaela Montoya Ojeda, su compañera de bancada, también había alzado la voz en el Congreso contra la crisis de seguridad que paraliza a comunidades enteras en Sinaloa. Ambos legisladores representaban la última línea de resistencia institucional en un estado donde el crimen organizado ha desafiado abiertamente a las autoridades durante 16 meses consecutivos. El estado de Sinaloa vive su momento más violento en la última década. Las cifras son devastadoras. En 2025 se registraron 1.154 homicidios dolosos, un incremento del 67% comparado con el año anterior. El promedio diario de asesinatos pasó de 2.72 a 4.5 víctimas por día. Sinaloa saltó del lugar 13 a ocupar el cuarto sitio nacional en homicidios, solo detrás de Guanajuato, Chihuahua y Baja California. La guerra entre los Chapitos, liderados por los hijos de Joaquín, El Chapo Guzmán y la Malliza facción leal a Ismael, el Mayo Zambada, ha transformado Culiacán en un campo de batalla urbano. Comercios cerrados, calles vacías, pérdidas económicas por 70,000 millones de pesos y un clima de terror que obliga a familias enteras a modificar sus rutinas diarias para sobrevivir. Durante 2025, Sinaloa vivió su tercer año más violento en la historia reciente, solo superado por las cifras de 2010 y 2011, cuando la entidad reportó 1.906 víctimas. El estado pasó de ocupar el lugar 13 en homicidios en 2024 al cuarto lugar nacional en 2025. El promedio diario de asesinatos se incrementó 67.6% en solo un año. La violencia no se limita solo a enfrentamientos entre grupos criminales. Los ataques se han extendido hacia civiles inocentes, autoridades locales, empresarios y ahora representantes democráticamente. Tan solo en 2025, 48 policías fueron asesinados en Sinaloa, convirtiendo al estado en el líder nacional en homicidios de elementos de seguridad. Las comunidades rurales de Sinaloa viven bajo asedio constante. Sindicaturas completas han sido abandonadas por sus habitantes que huyen de la violencia. Los productores agrícolas reportan extorsiones sistemáticas. Los transportistas pagan cuotas para poder circular y las familias viven con el miedo constante de quedar atrapadas en fuego cruzado. En este contexto explosivo, el ataque contra los diputados electos no fue un acto aleatorio de violencia, fue un mensaje calculado, un desafío directo al Estado mexicano y una demostración del poder tecnológico y operativo que ha alcanzado el crimen organizado en Sinaloa. La tarde del 28 de enero de 2026 parecía una jornada legislativa normal. Sergio Torres Félix y Elizabeth Montoya habían acudido al Congreso del Estado para asistir a la comparecencia del titular de la Secretaría de Administración y Finanzas. Después del evento, ambos legisladores se dirigieron hacia el aeropuerto, acompañados de una escolta de seguridad. Circulaban sobre el bulevar Niños Héroes, en la zona del Malecón Viejo de Culiacán, cuando ocurrió lo impensable. A plena luz del día, en una de las arterias más transitadas de la capital sinaloense, sicarios armados interceptaron el vehículo en que viajaban los diputados. Los disparos comenzaron sin previo aviso. El ataque fue rápido, coordinado y brutalmente efectivo. El vehículo de los legisladores recibió múltiples impactos de arma de fuego. Las balas perforaron el blindaje parcial y alcanzaron a los ocupantes. Sergio Torres fue impactado en la cabeza, una herida que los médicos calificarían después como de extrema gravedad. Elizabeth Montoya recibió disparos que le destrozaron un ojo.
El escolta, asignado a su protección, intentó repeler la agresión y resultó herido en el intercambio de fuego. Los atacantes huyeron de inmediato, aprovechando el caos y la confusión del momento. Testigos reportaron que la emboscada duró apenas unos minutos, pero dejó una escena dantesca. El vehículo acribillado, vidrios rotos por todas partes y 3 personas gravemente heridas desangrándose en plena vía pública. Los servicios de emergencia llegaron en cuestión de minutos. Los 3 heridos fueron trasladados de urgencia a un hospital privado de Culiacán. El diagnóstico era sombrío. Sergio Torres presentaba traumatismo cráneoencefálico severo y requería cirugía neurológica inmediata. Elizabeth Montoya había perdido un ojo y necesitaba atención oftalmológica especializada. El escolta, aunque herido, se reportaba en condición estable. Las autoridades estatales activaron de inmediato protocolos de seguridad en toda la capital sinaloense. Retenes militares se desplegaron en puntos estratégicos. Patrullajes se intensificaron en zonas residenciales donde viven otros funcionarios públicos. El Congreso del Estado suspendió sesiones por tiempo indefinido mientras evaluaba el riesgo para otros legisladores. Al día siguiente, 29 de enero, Sergio Torres fue trasladado al Hospital Ángeles, un centro médico especializado con capacidad para atender el tipo de lesión neurológica que presentaba. Los médicos le practicaron una cirugía de emergencia para aliviar la presión craneal y controlar el sangrado interno. Su pronóstico era reservado con probabilidades de secuelas permanentes, incluso si sobrevivía. Elizabeth Montoya, por su parte, fue sometida a una intervención oftalmológica compleja. Los disparos habían destruido completamente su ojo derecho, requiriendo una enucleación quirúrgica para remover el globo ocular dañado y prevenir infecciones. Jorge Álvarez Maínez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, confirmó públicamente que la legisladora había perdido permanentemente la visión de ese ojo. Lo que las autoridades no sabían en ese momento era que el ataque no había sido improvisado. Cada movimiento de los diputados había sido monitoreado en tiempo real. Cámaras de vigilancia clandestinas seguían sus desplazamientos, radios de comunicación coordinaban a los sicarios y drones sobrevolaban la zona para confirmar que no había presencia policial cercana. La emboscada fue el resultado de horas, quizás días, de vigilancia sistemática. Inmediatamente después del ataque, el Gabinete de Seguridad Federal activó un protocolo especial. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ordenó que las investigaciones se manejaran directamente desde el nivel federal, sin dejar el caso en manos de autoridades locales. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, tomó control personal de las indagatorias. El 30 de enero, apenas 2 días después del atentado, García Harfuch reveló públicamente que la agresión había sido perpetrada por una célula de los Chapitos. No se trataba de un ataque espontáneo ni de un asalto común. Era una operación planificada por una de las facciones más poderosas del cártel de Sinaloa. El mensaje era claro. Ni siquiera los representantes electos estaban a salvo de la violencia del narcotráfico. Las autoridades federales desplegaron un operativo masivo en Culiacán. La Secretaría de la Defensa Nacional envió 16 efectivos militares adicionales para reforzar la seguridad en la región. Se activaron células especializadas de inteligencia para rastrear a los responsables y se implementó un sistema de vigilancia intensiva sobre las comunicaciones del crimen organizado. La investigación reveló detalles escalofriantes sobre la infraestructura tecnológica que los Chapitos utilizan para operar en Sinaloa. Durante los trabajos de inteligencia, las autoridades identificaron que el grupo criminal había instalado decenas de cámaras de videovigilancia clandestinas en puntos estratégicos de Culiacán. Estas cámaras no estaban conectadas al sistema oficial C4 del gobierno, sino a redes privadas controladas por el cártel. Según reportes de las propias autoridades sinaloenses, durante el mes de enero de 2026, se desinstalaron 50 equipos de videovigilancia ilegal en diversos puntos de la capital. Estos dispositivos estaban estratégicamente ubicados en intersecciones clave, cerca de instalaciones gubernamentales, en rutas que usan regularmente las fuerzas de seguridad y en zonas residenciales donde viven funcionarios públicos. Las cámaras operan conectadas a redes privadas que transmiten video en tiempo real a centros de monitoreo clandestinos operados por los Chapitos. Estos narcocentros funcionan 24 horas al día con personal dedicado exclusivamente a vigilar los movimientos de las autoridades y alertar a las células operativas cuando detectan despliegues policiales o militares. El sistema es tan sofisticado que incluye cámaras con visión nocturna, capacidades y conectividad remota que permite a los operadores del cártel acceder a las imágenes desde cualquier ubicación. Algunas cámaras incluso estaban disfrazadas de equipo de telecomunicaciones legítimo para evitar detección.
Los investigadores revisaron grabaciones de las cámaras de seguridad oficiales en la zona donde ocurrió el ataque. Las imágenes mostraban el momento exacto de la emboscada y permitieron identificar a varios participantes, pero también revelaron algo más inquietante. Había cámaras no oficiales apuntando hacia la misma intersección. Los chapitos tenían su propio sistema de vigilancia paralelo al del gobierno. El análisis de inteligencia también detectó un intenso tráfico de comunicaciones por radio en los minutos previos al ataque. Los sicarios utilizaban frecuencias específicas para coordinar movimientos, reportar la ubicación de las autoridades y confirmar que la zona estaba despejada para ejecutar la emboscada. Todo estaba perfectamente sincronizado. Además, testigos reportaron haber visto drones sobrevolando la zona antes del ataque. Estos aparatos no tripulados son utilizados por los chapitos para vigilancia aérea, permitiéndoles monitorear despliegues policiales y anticipar operativos de las fuerzas de seguridad. La evidencia apuntaba a una conclusión ineludible. El ataque contra los diputados fue posible gracias a un sofisticado sistema de espionaje criminal que permitía a los chapitos controlar el territorio de Culiacán con precisión casi militar. La noche del 2 de febrero de 2026, 6 días después del atentado, las fuerzas federales ejecutaron un operativo coordinado en la colonia Universidad Oriente de Culiacán. El objetivo, capturar a uno de los responsables del ataque contra los diputados de Movimiento Ciudadano, derivado de labores de vigilancia y seguimiento elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República implementaron un despliegue táctico frente a un supermercado de la zona. A las 21:25 minutos detuvieron a Jesús Emir Barroso Peraza, alias El Compa Güero o Radio 13. El detenido no era un sicario común. Jesús Emir operaba como especialista en inteligencia tecnológica para la facción de los Chapitos. Su función específica dentro de la célula criminal era coordinar todo el sistema de vigilancia y comunicaciones que permitía al grupo operar con impunidad en Culiacán. Durante su aprehensión, las autoridades le aseguraron 55 dosis de cristal, un arma de fuego larga, 2 cargadores, 2 equipos telefónicos y un vehículo. Pero lo más importante no fue el arsenal decomisado, sino el perfil operativo del detenido. Según informó el secretario García Harfuch, el Compa Güero era responsable del control de los radios de comunicación utilizados por la célula criminal. Estos aparatos permitían a los sicarios coordinarse en tiempo real operativos, ataques y movimientos de personal. Las frecuencias usadas estaban monitoreadas constantemente para evitar interceptaciones policiales. Además, Jesús Emir estaba encargado de la instalación de cámaras de videovigilancia clandestinas para monitorear la movilidad de las autoridades federales y estatales en Culiacán. Estas cámaras formaban parte de un sistema paralelo que los chapitos han construido en la ciudad, convirtiendo a Culiacán en un laboratorio de espionaje criminal donde cada movimiento policial puede ser rastreado en tiempo real. El detenido también se encargaba de la adquisición de drones empleados por la célula delictiva. Estos aparatos no tripulados son utilizados para vigilancia aérea, permitiendo al grupo criminal anticipar despliegues militares y policiales antes de que lleguen a las zonas de operación. La captura del Compa Güero fue celebrada por el gobierno federal como un golpe significativo contra la infraestructura operativa de los Chapitos, pero no fue la única acción de ese día. El gobierno reportó que en un operativo coordinado en varias zonas de Sinaloa, se detuvieron 16 presuntos integrantes del crimen organizado en un solo día. En Navolato, elementos de la Secretaría de Marina capturaron a 6 personas, asegurándoles 9 armas largas, equipo táctico y 3 vehículos con reporte de robo. En Culiacán, personal de la Sedena detuvo a 3 personas más con 3 armas largas y equipo táctico. La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa capturó a otros 6 integrantes, con 8 armas adicionales. Omar García Harfuch enfatizó en su mensaje público que las investigaciones continúan para detener a todos los responsables y garantizar que este crimen no quede impune, como lo instruyó la presidenta Claudia Sheinbaum. El mensaje del gobierno era claro: el ataque contra representantes electos no quedaría sin respuesta. La reacción nacional ante el ataque contra los diputados fue de indignación generalizada. Jorge Álvarez Maínez, líder nacional de Movimiento Ciudadano, condenó enérgicamente la agresión y exigió que no hubiera impunidad. La crisis de impunidad y violencia de México y en particular de Sinaloa ha rebasado todos los límites, declaró públicamente. El caso tocó fibras sensibles en la opinión pública mexicana. Ver a 2 legisladores electos democráticamente atacados a balazos en plena luz del día reveló la magnitud del desafío que representa el crimen organizado para las instituciones mexicanas si ni siquiera los diputados están seguros. ¿Quién lo está? El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya,
se vio obligado a reconocer públicamente la gravedad de la crisis de seguridad en su estado. Durante conferencias de prensa, Rocha admitió que aunque se han intensificado los operativos y la presencia policíaca ha aumentado, la disputa territorial entre los Chapitos y la Malliza sigue siendo el principal factor de inestabilidad. Las cifras son contundentes. Enero de 2026 cerró con 106 homicidios dolosos y 8 feminicidios en Sinaloa. Aunque representa una disminución comparada con los 123 asesinatos de diciembre, sigue siendo una cifra alarmante que refleja la normalización de la violencia extrema en el estado. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sinaloa, presidida por Óscar Loza Ochoa, advirtió que no existen señales claras de que la crisis de violencia pueda mejorar en 2026. No hay elementos para decir que en el curso de este año la situación difícil de seguridad que tenemos se resuelva, declaró con franqueza. El ataque contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya también puso en evidencia la sofisticación tecnológica alcanzada por el crimen organizado en México. El sistema de vigilancia clandestina implementado por los Chapitos en Culiacán representa un nivel de capacidad operativa que antes solo se veía en organizaciones de inteligencia estatales o paramilitares. Las cámaras ilegales, los sistemas de radio encriptados y los drones de vigilancia revelan que el narcotráfico mexicano ha evolucionado más allá de la violencia bruta. Ahora operan con infraestructura tecnológica comparable a la de las fuerzas de seguridad que intentan combatirlos. En cuanto a las víctimas del atentado, el panorama es mixto. Elizabeth Montoya fue dada de alta el 2 de febrero, 5 días después del ataque. Aunque perdió un ojo por las heridas recibidas, su recuperación física avanza favorablemente. Sin embargo, el impacto psicológico y la pérdida permanente de visión marcarán su vida para siempre. Sergio Torres Félix, por otro lado, permanece en terapia intensiva al momento de redactar este reporte. El balazo en la cabeza le causó traumatismo cráneoencefálico severo. Los médicos reportan que presenta mejoría leve, pero significativa. Aunque su estado sigue siendo grave, su futuro sigue siendo incierto. La detención del compa Güero representa un paso importante, pero apenas es el comienzo. Las autoridades federales han dejado claro que continuarán persiguiendo a todos los responsables del ataque. Se espera que en las próximas semanas se anuncien más capturas relacionadas con este caso. Este caso plantea preguntas fundamentales sobre el futuro de México. ¿Cómo puede funcionar una democracia cuando sus representantes electos son atacados impunemente? ¿Qué significa para el Estado de Derecho que el crimen organizado tenga capacidad tecnológica para vigilar a las autoridades? ¿Hasta dónde llegará la violencia antes de que se alcance un punto de quiebre? La emboscada contra los diputados de Movimiento Ciudadano no es un caso aislado. Es el síntoma de una crisis sistémica que amenaza la viabilidad del proyecto democrático mexicano en regiones controladas por el narcotráfico. Sinaloa vive hoy lo que otros estados podrían vivir mañana si no se toman medidas estructurales para desmantelar la infraestructura criminal. El mensaje del gobierno federal con la captura de Jesús Emir es claro: habrá respuesta contundente. Pero la pregunta que millones de mexicanos se hacen es si esa respuesta será suficiente para revertir décadas de penetración criminal en las estructuras sociales, económicas y territoriales de estados como Sinaloa. La guerra en Sinaloa lleva ya 16 meses, ha cobrado más de 1,650 vidas solo en 2025, ha dejado a familias destrozadas, comunidades aterrorizadas y una economía regional devastada. El ataque contra Sergio Torres y Elizabeth Montoya es apenas uno más en una larga lista de atrocidades que parecen no tener fin. Mientras el compa Güero enfrenta cargos ante un juez, mientras Sergio Torres lucha por su vida en terapia intensiva, mientras Elizabeth Montoya aprende a vivir con la pérdida de un ojo, el resto de México observa con una mezcla de horror e impotencia. Sinaloa se ha convertido en el símbolo de lo que sucede cuando el Estado pierde el control del territorio ante organizaciones criminales que operan con impunidad, tecnología y brutalidad ilimitadas. Este no es solo un caso de violencia criminal, es una advertencia sobre el futuro de México si no se encuentra una solución integral a la crisis de seguridad que amenaza con consumir al país entero. La emboscada del 28 de enero quedará en la memoria como el día en que los Chapitos demostraron que ni siquiera los legisladores están a salvo en el México del siglo XXI.